Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del horario en que estén viendo este video. Bienvenidos a la segunda charla de nuestro canal de YouTube, desde el Departamento de Socorrismo, en donde vamos a seguir repasando algunos temas que son importantes para nuestra actividad como bomberos y para poder brindar los primeros auxilios necesarios y el rescate de las personas dentro de nuestra actividad bomberil. En el día de hoy, y voy a empezar a compartirles pantalla, vamos a ver un tema sumamente importante que es las intoxicaciones por monóxido de carbono. Las intoxicaciones por monóxido de carbono pueden clasificarse dentro de otras intoxicaciones o síndromes toxicogénicos o toxicológicos que, como pueden ver acá, aquellos que quieran profundizar un poquito más, ciertas sustancias producen diferentes signos y síntomas y requieren de diferente tipo de tratamientos y se pueden clasificar por el tipo de signos y síntomas que producen en el síndrome toxicológico que se encuentra en esta columna. Quien quiera saber un poco más de esto, lo podemos ver en otra charla o de manera particular. El monóxido de carbono tiene como particularidad que es un gas que no tiene olor, color, sabor, ni tampoco irrita a las mucosas ni a las vías respiratorias, lo cual lo hace altamente difícil de detectar por parte de las personas que están sufriendo intoxicación por el mismo. Este se forma, como todos sabemos, por la combustión incompleta de hidrocarburos, es decir, que nos los vamos a encontrar en la combustión incompleta de cualquier derivado del petróleo, sean gases o líquidos derivados del petróleo, o la combustión que se produce dentro de los incendios a los que generalmente acudimos. Es decir, tenemos que poder detectar y conocer este tipo de intoxicación tanto por las víctimas a las que tenemos que ayudar como también porque podemos sufrirlas nosotros o alguno de nuestros compañeros. Son muy importantes y muy graves las intoxicaciones, como así también mucho más comunes de lo que nosotros creemos. Ahí ven que las estadísticas de Estados Unidos estiman que cerca de 400.000 consultas se realizan al año en salas de emergencias por intoxicación por monóxido de carbono y cerca de 6.000 muertes al año, lo cual es muchísimo, lo ubica entre una de las causas de muerte prevenibles más importantes de Norteamérica. A esto debemos tener en cuenta que estamos hablando de un país desarrollado en el cual los medios de calefacción y los métodos de control, como así también la capacidad de contar con detectores de monóxido de carbono, es mucho más alta que en los países de Sudamérica y particularmente en nuestro país. A medida que las crisis económicas afectan a las comunidades, a las poblaciones, mayor es la informalidad de los medios de calefacción, como así también menor la cantidad, obviamente, de detectores de monóxido de carbono, lo que aumenta gravemente la incidencia y la posibilidad de encontrarnos con estos casos. Una estadística de Argentina de los últimos años dice que cerca de 1.000 casos, 976 casos, se produjeron por intoxicación por monóxido de carbono y cerca de 200 muertes en un año. Esto por falta de diagnóstico correcto, de sospecha clínica y de subestimación en cuanto al manejo de la estadística que llevamos en nuestro país, suponemos y calculamos que está subestimado por 4 a 5 veces. Es decir, deberíamos multiplicar esto por 4 o 5 y ese probablemente sea el número real de afectaciones por esta intoxicación en nuestro medio. Solo medio descriptivo para que entendamos un poquito más qué produce el monóxido de carbono en nosotros, en nuestras víctimas, en nuestros pacientes. Tenemos que saber que cuando inhalamos monóxido de carbono, esta combustión incompleta, lo que hacemos es, dentro de la sangre, nosotros tenemos los glóbulos rojos, dentro del glóbulo rojo tenemos la hemoglobina, que tiene como función principal llevar oxígeno a los tejidos, órganos y tejidos en general. Esta hemoglobina, que es una proteína que se encuentra dentro del glóbulo rojo, se satura de monóxido de carbono, es decir, de carboxihemoglobina en vez de oxígeno, es decir, de hemoxihemoglobina, y produce hipoxia tisular, es decir, falta de oxígeno en los tejidos, ni más ni menos. Esta falta de oxígeno en los tejidos desencadena una serie de respuestas en el organismo de diferentes tipos que lo que lleva fundamentalmente es a la muerte de las células. En este caso podemos ver toda esta cascada hacia la muerte de la necrosis y muerte neuronal, como también puede suceder
con las células del miocardio, es decir, del corazón y de los riñones. ¿Por qué es tan importante o por qué la hemoglobina tiende a transportar el monóxido de carbono en lugar del oxígeno? Porque una de las características que tiene es la afinidad diferente. Es decir, que la hemoglobina tiene una afinidad de unirse al monóxido de carbono 1000 veces mayor que al unirse al oxígeno. Esto quiere decir que ante la presencia de partículas de oxígeno y partículas de monóxido de carbono en un mismo ambiente en donde se encuentra una persona, la hemoglobina tiene la tendencia 1000 veces más de captar el monóxido de carbono que de captar oxígeno. Y esto hace que las intoxicaciones sean tan graves y tan complejas. Cuando nosotros diagnosticamos o sospechamos una intoxicación por monóxido de carbono, tenemos que saber que dependiendo la cantidad de monóxido de carbono que tenemos en el medio, va a ser la sintomatología y el cuadro, la gravedad del cuadro, dado que, como les decía recién, esta proteína que es la hemoglobina, este pedacito de glóbulo rojo que transporta el oxígeno, se va a saturar en un porcentaje de este monóxido de carbono. Cuando nosotros tenemos menos de 35 partes por millón, que es menos de 5% de hemoglobina saturada con monóxido de carbono, vamos a tener poco o ningún síntoma, como una pequeña cefalea, como puede suceder en un fumador o alguien que no fuma y fuma un cigarrillo, el cual produce alguna sintomatología independientemente de la nicotina y de los otros agregados que tiene. Esto cambia cuando empezamos a tener más de 50 partes por millón en el ambiente, en donde la saturación ya es del 10%, y empezamos a tener ya una cefalea, alguna disnea a esfuerzos grandes, vasodilatación, es decir, que nos ponemos colorados, empieza a haber sudoración. Cambia mucho más cuando tenemos 100 partes por millón, ya empieza a haber cefalea más importante. En 200 partes por millón, ya la cefalea es severa, la persona puede estar irritable, puede sentirse cansada y puede tener visión borrosa. Entre 300 y 500 partes por millón, ya estamos hablando entre 40 y 50% de la hemoglobina saturada por monóxido de carbono, se produce mucho dolor de cabeza, taquicardia, es decir, aumento de la frecuencia cardíaca, náuseas, confusión o disminución del estado de conciencia, puede haber desmayo o colapso y respiración de tipo superficial. Cuando estamos en 800 a 1200 partes por millón, ya la situación es mucho más grave, con coma, convulsiones, fallo respiratorio y fallo cardíaco con probablemente infarto agudo de miocardio. Y en 1900 partes por millón en adelante se produce la muerte del paciente. Nosotros con los detectores de monóxido de carbono lo que hacemos es detectar la cantidad de partes por millón en el ambiente. Y después con un análisis de sangre dentro del hospital podemos ver el porcentaje de carboxihemoglobina que tenemos en sangre, es decir, de hemoglobina que se ha saturado con monóxido de carbono en lugar de oxígeno. El diagnóstico cuando nosotros vamos y lo hacemos en el terreno, es decir, que vamos a un incendio y tenemos que hacer un rescate, tanto la ambulancia como nosotros en los bomberos, es básicamente por sospecha clínica. No tenemos muchos métodos ni medios para diagnosticarlo. Aquí cabe aclarar, y me parece sumamente importante que lo sepamos, que el oxímetro de pulso que nosotros llevamos en nuestras unidades y que llevan las ambulancias no detectan intoxicación por monóxido de carbono. Lo que hace el oxímetro de pulso es detectar si la hemoglobina está o no saturada, pero no puede discriminar si está saturada de oxígeno o de carboxihemoglobina, es decir, de monóxido de carbono. Por lo tanto, si yo le pongo el oxímetro de pulso a un paciente que tiene una intoxicación por monóxido de carbono, la saturación probablemente me dé del 99 o el 100%, y eso no significa que no esté intoxicada, sino por el contrario, tiene que ser una sospecha aún mayor. ¿Cuándo lo vamos a sospechar? Con los síntomas y signos que nos va a dar la víctima, nuestro paciente. En el sistema nervioso central, es decir, en la parte neurológica, nos puede dar en la intoxicación leve cefalea, molestia a la luz, que es la fotofobia, mareos, que es el vértigo, irritabilidad, náuseas y vómitos. Cuando es moderado, puede haber alteraciones del pensamiento, dificultad para caminar y articular las palabras, eso es la ataxia fundamentalmente, convulsiones, y alteraciones del estado de conciencia. Cuando es grave, ya se produce sí o sí alteración del estado de conciencia, puede haber aumento del tono muscular, es decir, hiperreflexia y convulsiones. Desde la parte cardiovascular, la parte cardíaca, puede haber síncope, que es el desmayo, arritmias cardíacas, y puede haber, por falta de oxígeno al miocardio,
infarto o dolor de pecho de tipo angina de pecho, es decir, de infarto agudo de miocardio. En la parte respiratoria voy a encontrar aumento de la frecuencia respiratoria, dificultad para respirar y respiración superficial, como les decíamos recién. Los riñones también tienen una afectación que interesan más a la parte médico-hospitalaria que a la nuestra, pero tenemos que saber que así como hablamos cuando hablábamos del síndrome por aplastamiento, que había muerte de los músculos y por lo tanto se liberaba mioglobina y eso hacía que dificultara la filtración en el riñón, en esto va a pasar algo similar y además de que el riñón está con falta de oxígeno, tiene que filtrar la muerte celular masiva que se está produciendo, por lo cual tenemos fallo renal. El diagnóstico se hace obviamente en un hospital por exámenes complementarios, exámenes de sangre, arterial, pero fundamentalmente por presentación clínica, que es lo que estuvimos hablando recién. Los niños tenemos que tener muy en cuenta que lo van a presentar rápidamente. Las embarazadas es un cuadro sumamente grave. Y el síndrome neuropsiquiátrico tardío, que no compete a esta charla, que es una afectación psiquiátrica que aparece en los pacientes que han tenido afectaciones graves por monóxido de carbono. Semanas después aparece un síndrome de tipo o síntomas de tipo psiquiátricos que a veces no tienen explicación y que en realidad corresponden a daños producidos por la intoxicación por monóxido de carbono. ¿Cuál es el tratamiento en la intoxicación por monóxido de carbono? Principalmente y como primera cuestión es retirar a la víctima de la fuente que está produciendo la intoxicación. Luego de eso vamos a hacer, como siempre hemos hablado en socorrismo y hemos repetido hasta el cansancio, el ABCDE del trauma. En todo vamos a usar siempre la apertura de la vía aérea y el control cervical si es necesario, la adecuada ventilación por BBM, es decir, por AMBU o aporte suplementario de oxígeno. Vamos a ver la circulación y el ritmo cardíaco, el déficit neurológico de nuestro paciente a través de la escala de Glasgow o el ADDI, y LE, que es la exposición y la cobertura y control de la temperatura. En este caso, en esta intoxicación en particular, es sumamente importante la oxigenoterapia. Nosotros en nuestras unidades llevamos tubos de oxígeno, con máscaras de oxígeno con reservorio, por lo tanto tenemos que saber que con oxígeno al 100% con máscara de reservorio como la que tenemos nosotros en el camión, la vida media del monóxido de carbono cuando nosotros le ponemos oxígeno, es decir, desplazamos más rápido el monóxido de carbono que si lo dejamos respirando aire ambiente. Si nosotros tenemos al paciente respirando aire ambiente, el monóxido de carbono va a tardar entre 240 y 320 minutos en salirse de la circulación sanguínea y de dejar de hacer daño. Con una máscara de oxígeno como la que llevamos nosotros, vamos a estar hablando de 30 minutos. Y cuando estamos hablando de casos mucho más graves y ya de pacientes hospitalizados, podemos utilizar una cámara hiperbárica, es decir, que aumenta la presión, y cuando llegamos a unas 3 atmósferas, disminuye el tiempo a menos de 30 minutos. Estas cámaras hiperbáricas están disponibles en algunos hospitales, como el Hospital Central, y hospitales en otras provincias, obviamente, donde hay buceo, por lo general hay cámaras. En nuestra provincia el Hospital Central cuenta con ellas, y están indicadas en algunas situaciones particulares, como las que se muestran acá, pero que no van a nuestra charla en particular, y obviamente los pacientes graves tienen que ser hospitalizados rápidamente e ingresar a la unidad de terapia intensiva. En cuanto a nuestro trabajo y nuestro procedimiento de rescate, como muy bien acá, debemos primero que nada sospechar y detectar el monóxido de carbono, ya sea por la sospecha o por los detectores, y la protección personal son fundamentales para nuestro trabajo. Como procedimiento de rescate debemos tener en cuenta que es obligatorio, y no podemos fallar en esto, el uso de los ERA, del equipo de respiración. El equipo de respiración lo que nos va a permitir es trabajar dentro de esta atmósfera peligrosa sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de riesgo para nosotros y poder rescatar a la persona. Una vez que ingresamos con el ERA colocado al lugar, debemos iniciar rápidamente la ventilación del lugar, es decir, accedemos a donde están las víctimas. Si tenemos lugares para abrir ventanas y puertas y demás, lo hacemos rápidamente y retiramos a la víctima a un lugar donde ya no esté en contacto con el gas peligroso. Si no tenemos nada que abrir, la prioridad va a ser rápidamente retirar a la víctima. Y obviamente, si vamos en binomios de rescate, obviamente podemos
iniciar la evacuación de la víctima mientras ventilamos el resto del lugar donde se encuentra el gas. Obviamente es prioridad sacar la víctima a un área despejada, disminuyendo lo máximo posible el tiempo de extracción. Solo en casos especiales y si no hay demora de extracción de las víctimas, podemos ventilar o iniciar la ventilación con un forzador desde el inicio, es decir, que pongamos lo que nosotros tenemos como forzadores de aire desde el inicio, porque tal vez estamos ganando tiempo mientras el binomio de extracción y de búsqueda y rescate se prepara de alguna manera. Podemos iniciar la inyección al lugar de aire limpio desde el exterior. Una vez que rescatamos a las víctimas, debemos y es necesario que colaboremos con el personal médico de la ambulancia, o si este aún no ha llegado. Debemos realizar el triage, que ya también vamos a repasar en otra de las clases, pero que todos ustedes conocen, es decir, valorar la gravedad de cada una de las víctimas, la evacuación de las mismas y el tratamiento. El tratamiento, como bien dijimos con anterioridad, es el oxígeno. El oxígeno es el antídoto para el monóxido de carbono. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a poder ayudarle al personal médico es a colocarle oxígenos a las víctimas, ya sea el oxígeno que te dan las ambulancias o, en nuestro caso, de ser posible, el oxígeno que también tenemos disponible en nuestras unidades. No vamos a hacerle mal a la víctima que sospechemos intoxicación por monóxido de carbono de colocarle oxígeno, así que en esto, por favor, ante sospecha de intoxicación por monóxido de carbono, vamos a ponerle máscara de oxígeno con reservorio, abrir el tubo de oxígeno a 8 o 10 litros hasta que la bolsa reservorio se mantenga inflada en cada inhalación y exhalación del paciente, y vamos a esperar al personal médico o colaborar con ellos de esta manera. Siempre después del rescate, que es la prioridad, y sacar las víctimas rápidamente, vamos a asegurar la escena, fijarnos en cortar suministros, la fuente que estaba produciendo el monóxido de carbono, corte de luz, gas y otros como hacemos generalmente. Controlar la fuente de monóxido y dar aviso a las autoridades competentes, ya sea de gas o si se ha producido por la combustión incompleta de algún tipo de calefacción rudimentaria, también dar aviso a Defensa Civil. Y debemos, y creo que es fundamental, realizar tareas de prevención y concientización social. Los detectores de monóxido de carbono que podemos tener en nuestros domicilios no son extremadamente caros, la verdad que son algo relativamente accesibles. En nuestro medio es complejo decirle a la gente que compre elementos nuevos, pero hay gente que puede comprarlos, llevan 2 pilas, duran 1 año o más. Tenemos que tener en cuenta que durante el invierno el detector de monóxido de carbono debe estar cercano a las fuentes de calefacción, es decir, calefactores, estufas, etc. Y no deben desconectarse o apagarse en verano, ya que muchos de los departamentos, casas y demás tienen los calefones, por ejemplo, dentro del domicilio, y esto también es una fuente posible, probable, de monóxido de carbono. Son elementos, como les digo, son relativamente accesibles desde el punto de vista económico. La compra de los mismos detectan a partir de 50 partes por millón a través de una alarma luminosa y sonora muy, muy estridente, en etapas en las que todavía la sintomatología es leve, por lo tanto la persona puede actuar. Y fundamentalmente debemos concientizar a la gente en controlar el color, la forma de la llama y controlar los equipos de calefacción y ventilación de los domicilios a través de las rejillas que exige las normas de construcción para la ventilación de hogares, o el dejar algunas ventilaciones, como siempre nos han explicado, 1 o 2 centímetros las ventanas con circulación de aire cuando tenemos algún medio de calefacción que no sea el correcto o que no esté corroborado al 100%, para evitar la saturación del ambiente de un posible fuente de generación de monóxido de carbono. Recordar que los braseros son sumamente peligrosos, la calefacción con el horno de la casa sumamente peligrosa, al igual que las hornallas, y deberíamos desaconsejar fuertemente y hacer campañas de concientización sobre estos ítems fundamentales. La forma de calefacción, controlar el tipo de llama y, de ser posible, tener detectores de monóxido de carbono dentro de los domicilios. Dicho esto, la clase de hoy era bastante más cortita, espero que les sea útil. Quedo abierto a través de los comentarios, yo y todos los integrantes del Departamento de Socorrismo, a dudas, preguntas o sugerencias. Muchas gracias y que tengan muy buenos días.